crisis y vamos a seguir teniendo otros contextos de crisis. Por lo tanto, también tenemos que tener algunas consideraciones que nos ayudan en general en estas situaciones, ¿sí? También podríamos pensar que toda la manifestación social que tuvimos en los últimos meses en nuestro país, desde octubre, también operó para muchas personas mayores como un contexto de crisis, ¿sí? También lo vivimos para el terremoto del 2010, del 27F, y probablemente lo vamos a seguir viviendo. Entonces es súper importante tener en consideración los temas que vamos a conversar ahora, y no olvidarnos que el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de la vida. Por lo tanto, aquellas personas que estamos ahora conectadas y que no somos personas mayores, sí estamos envejeciendo. Por lo tanto, también vivir esta crisis hoy día de pandemia también nos marca y representa una serie de consecuencias y de influencias para nuestra salud mental, ¿ya? Entonces también es importante que no pensemos solo, esta información no la pensemos solo en aquellas personas que ya tienen 60 años o más, sino que también la pensemos en nosotros como personas que estamos envejeciendo, y que por lo tanto, ya seamos jóvenes o adultos, esta experiencia de pandemia nos marca nuestro desarrollo, ¿sí? Bueno, acá en la lámina también pueden ver mi correo electrónico, lo pueden apuntar por si después quieran hacer preguntas, o quieren recibir más información, en fin. También es importante que sepan que esta charla está siendo grabada, ¿sí? Y después vamos a subir el video a YouTube, por lo tanto también después la van a poder volver a revisar, la van a poder compartir con las personas que hoy día no se pudieron conectar hasta ahora, o que a lo mejor entran y salen, no hay ningún problema, ya lo vamos a compartir por esa vía. Así que no se preocupen de aquellas cosas que no pueden anotar de la presentación, no hay problema. Bueno, entonces para partir, en esta presentación voy a enfocarme en tocar dos puntos, ¿sí? Vamos a tratar de que sea lo más acotado posible. El primer punto, que es como el primer gran punto, es la salud mental de las personas mayores, ¿no? Porque ese es como el gran paraguas que nosotros hoy día queremos revisar. Ahí tenemos que tener varias consideraciones porque sabemos, hay personas en este momento conectadas del otro lado de la cordillera, pero en este lado de la cordillera también sabemos que probablemente las políticas públicas de salud mental para personas mayores prácticamente en nuestro país no existen. O sea, tenemos el plan de demencia y hoy día tenemos la iniciativa Cuenta Conmigo, lo que hace Fundación Míranos, que nos ayuda justamente a empezar a entregar apoyo y contención a las personas mayores en términos de salud mental. Pero es todo lo que tenemos por ahora, ¿no? Y la mayoría de las iniciativas han sido iniciativas que se han generado en el último tiempo a propósito del coronavirus. Y el segundo punto es justamente consideraciones para estos contextos de crisis, ¿ya? Estas son las dos partes de la experiencia que vamos a tener hoy día y de la conversación. Entonces, en esta lámina, si ustedes se fijan, hay tres figuritas, y esas figuritas apuntan a los factores que influyen en la salud mental de las personas mayores, pero en general en la salud mental de todos nosotros, ¿ya? Acá tenemos que tener en consideración que la salud mental es un gran término, es un gran paraguas. La definición que ocupa la Organización Mundial de la Salud justamente dice que es un estado de salud multidimensional, que tiene muchos factores que influyen y que al mismo tiempo se ve modificada por otra serie de factores, y que incluye también la interacción con el ambiente. Entonces, muchas veces creemos que la salud mental tiene que ver con cómo está cada uno de nosotros en su fuero interno, pero en realidad la salud mental de cada uno de nosotros tiene todo que ver con el medio ambiente, ¿ya? Tiene todo que ver con el entorno en el cual nos desenvolvemos. Insisto, esto es para todos nosotros, no solo para las personas mayores. Lo que sí pasa es que estos tres elementos que están acá, los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales o ambientales, van interactuando en distinta velocidad y en distinta combinación. Hay momentos en nuestra vida en que los factores biológicos nos influyen más. Hay otros momentos en la vida en que son los factores psicológicos los que nos influyen más. Y hoy día, probablemente a propósito del coronavirus, podríamos decir que son los factores sociales y ambientales los que más nos están influyendo en nuestra salud mental. Insisto, en todos nosotros. Esta es una reflexión para todos nosotros respecto de qué tan bien o qué tan mal nos encontramos respecto a nuestra salud mental, ¿sí? Y acá hablamos del ánimo, de la ansiedad, de cómo estamos durmiendo, de cómo está el apetito, si el encierro nos ha llevado a comer más, a comer menos, a dormir bien, a dormir mal. Todas esas preguntas son preguntas respecto de la salud mental, ¿sí? Lo que vamos a ver con las personas mayores también es que, claro, cuando hay ciertas patologías de base o cuando hay enfermedades preexistentes, estos factores biológicos, que antes ya eran importantes, ahora se vuelven más importantes
dados los factores sociales, ambientales y psicológicos, ¿sí? Y acá lo que quiero rescatar es que, lo dije al inicio, el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y cuando estamos en la vejez, ese proceso se acelera, se vuelve más rápido, ¿no? Pero entonces tenemos que recordar que nosotros, ya que envejecemos durante toda la vida, como dice ahí abajo, que no sé si lo ven bien, dice etapa de vida y trayectoria de vida, ¿no? Con unos signos de exclamación así bien grandes. ¿Y eso a qué apunta? A que nosotros recordemos que cuando llego a ser viejo, lo que tengo es una acumulación también de experiencias en todas las etapas de la vida, en la infancia, en la juventud, en la adultez, y luego todo eso, como un gran cúmulo de experiencia de vida, de toda mi vida, es algo que yo he venido acumulando. Y eso se conjuga con lo que dice también ahí, la etapa de la vida. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, es cierto que hoy día probablemente hablamos más de la salud mental a propósito del coronavirus, pero tenemos que tener claro que la salud mental de cada uno de nosotros se construye con toda nuestra historia de vida. Por lo tanto, claro, hay algo que es una radiografía, ¿no? Que es como una foto, que uno dice, ya, así está hoy día mi salud mental. Estoy más ansioso, más preocupado, más nervioso, en fin. Pero lo que yo tengo que recordar es que muchas de las cosas que estoy sintiendo o que estoy, o como enfrento esta crisis, tienen que ver también con mi historia de vida, con mi trayectoria, ¿sí? Entonces, por supuesto, cuando tenemos, por ejemplo, personas, ya sea mayores o de otras edades, que durante su vida han pasado por otras crisis, que han enfrentado eventos difíciles durante la vida, muy probablemente esta situación también la van a enfrentar desde otra perspectiva y con otras herramientas. Aquellas personas que durante su vida han tendido, por ejemplo, a hacerse cargo de los demás, a cuidar de los demás, a ser más responsables de otros, probablemente también en este escenario tomen una actitud distinta, ¿no? De mayor empoderamiento, de mayor autocuidado, de mayor responsabilidad. Pero hay otras personas que durante su vida han sido más pasivas respecto de eso, que han tenido un estilo distinto de relacionarse con los demás, y esas personas son personas que también hoy día entonces enfrentan esta crisis de una manera distinta, ¿ya? Entonces con esto, ¿qué quiero destacar? Algo que se entiende como la heterogeneidad en la vejez, ¿sí? Que las personas mayores son todas distintas de acuerdo a qué tan distintas han sido sus trayectorias de vida, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que todas las personas mayores van a enfrentar esto en igualdad de condiciones si es que nosotros no consideramos lo que han sido ellas durante su vida, ¿sí? Entonces, esa idea es muy importante y es la idea que quiero rescatar de esta primera lámina, ¿sí? Que finalmente nosotros no podemos dejar de considerar que las personas, si bien hoy día son mayores, en tanto están en una misma etapa de la vida, son personas también que han vivido hasta ahora. De hecho, pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen 80 años o más. Son personas que vieron en este país grandes cambios, que han vivido grandes cambios, que han visto cómo Chile se transformó en un país moderno, que en el estallido social vieron las grandes protestas, cómo salieron los jóvenes a la calle, unos estaban más de acuerdo, otros estaban menos de acuerdo, unos tenían miedo, otros tenían esperanza, otros participaron activamente de las marchas. Entonces, esa misma heterogeneidad tenemos que tenerla en cuenta hoy día al hablar de la salud mental de las personas mayores en este contexto de crisis. Y esto lo enfatizo sobre todo porque también, no sé si les ha pasado, pero en los medios de comunicación hay un discurso bastante predominante respecto a que las personas mayores deben ser protegidas y cuidadas hoy día a propósito del coronavirus, pero también desde un discurso que es muy asistencialista, que es muy paternalista, que en el fondo nos da al resto de la población un poco de poder sobre la vida de las personas mayores. Es como decir, hoy día nosotros tenemos que encargarnos, el resto, de que ellos cumplan la cuarentena, de que ellos cumplan con esta idea de confinamiento social. Y tenemos que tener claro que uno de los principales riesgos empieza cuando la persona mayor efectivamente está confinada en su hogar. Entonces, es cierto, el coronavirus es un factor de riesgo en este momento para las personas mayores, pero el confinamiento es un factor de riesgo también, ¿sí? Y por eso también lo que vamos a conversar ahora va enfocado en eso también, es decir, bueno, ¿qué hacemos
entre todos para que la salud mental de las personas mayores no se vea afectada, además por estar en este confinamiento, ¿sí? Entonces, por favor, acordémonos de estos tres factores que influyen en la salud mental: los factores biológicos, los psicológicos y los sociales ambientales. Entonces, algo que quiero rescatar del concepto de salud mental, como les decía antes, es un concepto muy amplio, es un concepto que abarca muchas dimensiones. Entonces, por supuesto que hoy día no lo vamos a ver todo y no vamos a salir expertos en salud mental, porque creemos que tampoco es el objetivo de esto, ¿no? El objetivo de hoy es que nosotros veamos qué dimensiones son más importantes en este contexto de crisis y en este contexto de pandemia, ¿sí? Entonces, como les decía, quiero rescatar estas 4 dimensiones que aparecen acá, porque son además las dimensiones que más afectan también al bienestar de las personas mayores en términos generales, ¿sí? Tenemos 4 dimensiones que, si se fijan, todas refieren al auto, o sea, quiere decir como a uno mismo, ¿no? El autoconcepto, el autocontrol, la autoeficacia y la autoestima, ¿ya? Respecto de lo que señalan en el chat, sí, si alguien tiene problemas con el audio, es importante que revise su conexión a internet. También, idealmente, que si tienen problemas de conexión, desconecten el video, porque eso consume menos internet. También que desconecten su micrófono, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, tenemos 4 dimensiones que son claves para la salud mental de las personas mayores, ¿ya? Y que las traje a propósito de lo que está pasando del coronavirus, porque podríamos haber revisado muchas más dimensiones, podríamos haber revisado todo el constructo de la salud mental, pero en el fondo nos vamos a enfocar, para también que ustedes tengan el espacio de hacer preguntas, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el autoconcepto, el autocontrol, la autoeficacia y la autoestima, ¿sí? Primero, el autoconcepto, probablemente ustedes ya lo han escuchado y ya probablemente tienen alguna idea de eso. El autoconcepto refiere a la idea que yo tengo de mí mismo, ¿no? Y pasa que algunos tienen un autoconcepto más positivo, más negativo, qué tan conforme estoy conmigo mismo, si me siento como una persona con poder, como una persona capaz de generar cambios, como una persona capaz de tomar decisiones. O por el contrario, si me considero una persona que en realidad está como un poco a la deriva frente a estos desafíos, como por ejemplo la cuarentena, si soy una persona que en realidad me ha pasado, ¿no? Como cuando uno trabaja con personas mayores, se encuentra con distintas historias de vida, con gente que ha sobrevivido guerras, que ha sobrevivido violencia, que ha sobrevivido enfermedades. Por lo tanto, esas personas que han pasado por todos esos obstáculos y que hoy día tienen una vida con la cual están satisfechas, tienen un autoconcepto probablemente más fuerte, ¿sí? Más seguras de sí mismas, más satisfechos. En la segunda cajita, ven que dice autocontrol. Y el autocontrol es muy importante para todos nosotros, digamos, porque nosotros en el día a día tenemos cierta rutina y sabemos que hay ciertas cosas que vamos a poder hacer más o menos bien porque las controlamos, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay ciertas actividades domésticas, actividades de aseo personal, en el trabajo, con los hijos, con la familia, ciertas cosas que nosotros decimos, bueno, eso es algo que yo puedo hacer y puedo hacerlo bien porque lo he hecho siempre, porque lo he hecho en otras etapas de mi vida. Entonces también es muy importante sentir que uno controla la situación, ¿sí? Que frente a un desafío yo puedo tomar decisiones y puedo ser más asertivo o menos asertivo, pero que es algo que yo puedo controlar. La tercera cajita dice autoeficacia, y esto también tiene que ver con cuán exitoso yo creo que puedo ser frente a algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, probablemente en el caso de los niños, por ejemplo, si uno les pone un desafío muy grande, sobre todo ahora que hay muchos papás que están con todo el tema de las tareas en la casa, etcétera, probablemente aquellos niños que tienen estas guías más difíciles o sin información, probablemente se van a sentir menos autoeficaces porque están en un desafío que les parece muy grande y se agobian y se angustian. Al resto de las personas nos pasa lo mismo con los distintos desafíos que enfrentamos. Para muchos de nosotros la cuarentena puede ser, por ejemplo, una experiencia de encierro que justamente nos genera un poco de incertidumbre porque no sabemos qué tan eficaces vamos a ser en esto, ¿sí?
Y en la última cajita está la autoestima. Si bien la autoestima se relaciona mucho con el autoconcepto, o sea, de hecho, una autoestima fortalecida, bien estructurada, una autoestima integral, incluye el autoconcepto, ¿no? Aquellas personas que tienen un autoconcepto negativo también van a tener probablemente una autoestima más baja, y aquellas personas que tienen un autoconcepto más fuerte, una autoestima más alta. Pero hay otros elementos que también están en la autoestima, ¿no? Y que muchos tienen que ver, ¿se acuerdan que antes veíamos los factores biológicos, los factores sociales ambientales y los factores psicológicos? Bueno, en la autoestima todo esto empieza a jugar. Aquellas personas que tienen enfermedades, que tienen alguna discapacidad, que tienen dependencia, a lo mejor personas extranjeras que en este momento no están en sus países de origen, probablemente ven en detrimento su autoestima justamente porque ya no me siento tan capaz o no me siento tan eficaz de enfrentar estas situaciones que son nuevas, que son extrañas, y que además me pillan en una situación de menoscabo o de menos zona de confort, ¿no? Entonces, quise poner estos 4 elementos porque si ustedes se fijan, de acuerdo a las cosas que yo he dicho, estos 4 elementos se ponen en juego hoy día con la crisis. O sea, yo puedo ser una persona con una autoestima muy fuerte, pero ¿a qué no le afecta estar 3 semanas encerrado sin poder ver a los seres queridos, sin poder tomar aire fresco, sin poder caminar, si necesito algo no lo puedo ir a comprar? Y también podemos pensar entonces cómo estos 4 elementos se ven afectados en las personas mayores, ¿sí? O sea, es súper importante cómo nosotros vamos viendo que todo esto en el fondo se va modificando a propósito de lo que está pasando hoy día, ¿ya? En todas las etapas de la vida, pero no solo con la persona mayor, sino que también en todos nosotros, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, de hecho, un elemento, como decía antes, todo empieza con auto, porque si hay algo importante es que todo esto es una percepción que uno tiene de uno mismo, ¿sí? Por eso también nos encontramos con que hay personas que, a pesar de que tienen dificultades, por ejemplo, enfrentan la vida con optimismo, ¿no? Y también sienten que tienen control sobre sus vidas, aun cuando una vez se los mira y dice, uff, si a mí eso me pasara, probablemente yo estaría deshecho. Y hay gente que no, que ha enfrentado una serie de dificultades y ahí está, construye su vida, sale adelante, porque todo esto es una percepción que tenemos nosotros respecto de nuestras vidas, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad. Entonces, como es una percepción, muy probablemente se ve afectado por estas cosas que pasan en el ambiente, porque esa percepción cambia, se construye de nuevo, se modifica, como decíamos antes, estos elementos se van moviendo en distinta combinación. Por lo tanto, hoy día puede ser que los factores ambientales tengan más influencia sobre el control que yo tengo en la situación, qué tan exitoso creo que puedo ser controlando este encierro, si me siento más o menos querido, si me siento más o menos valorado por mi familia, si me siento visto dentro de este contexto. Todas esas preguntas aparecen en este escenario de crisis, ¿sí? Y lo que pasa en la vejez, que son particularidades de la etapa de la vida, como dijimos, todos envejecemos a lo largo de la vida, pero cuando llegamos a la vejez hay ciertas características de la etapa que son particulares, ¿sí? Y una de las cosas que habitualmente viven las personas mayores es justamente una disminución de su autocontrol, porque hay cosas que ya no pueden hacer en la vida diaria, o porque el ambiente es muy limitante, o porque tienen alguna patología, o porque son discriminados, porque la sociedad les dice que no pueden hacer eso, que ese rol no es para las personas mayores, que ese rol es para los jóvenes, ¿no? Entonces, nos pasa que tenemos, por ejemplo, todos nosotros en nuestra familia, nuestros amigos, personas que son mayores, que están jubiladas, por ejemplo, que durante su vida fueron, no sé, que ejercieron un liderazgo, que son personas competentes en el ámbito laboral, profesional, pero que hoy en la etapa de jubilación, por ejemplo, han perdido gran parte de esos roles. Esto afecta principalmente a los hombres que durante su vida han sido principalmente proveedores en su familia y que cuando llegan a la jubilación pierden un poco ese sentido de vida, ¿no? En el caso de las mujeres es distinto porque las mujeres en la etapa de la vejez tienen más apertura hacia la socialización y hacia tener otros roles. Y en general también en la vida se diversificaron los roles de la mujer y por lo tanto las mujeres mayores también enfrentan esto desde una posición distinta. También se han encontrado
algunas mediciones de mayor autocontrol y mayor autoeficacia en mujeres que en hombres mayores. Eso es súper importante porque los hombres y las mujeres enfrentamos la vejez de manera distinta, ¿ya? Entonces, nosotros durante la vida hemos enfrentado una serie de desafíos, pero el desafío del coronavirus es un desafío que la mayoría de las personas mayores que tenemos hoy día en nuestro país no lo había enfrentado antes, como una situación de salud pública o como una pandemia de estas características, ¿no? Y cuando tuvimos grandes brotes de influenza, teníamos la vacuna, ¿no? Entonces también ahí había un mecanismo que, por ejemplo, ayuda a que las personas mayores tengan un sentido de autocontrol y saben que si se vacunan, merman el efecto del virus, merman el efecto de los síntomas, también saben dónde está la municipalidad o dónde está el centro de salud, entonces saben dónde ir a vacunarse, eso también les da un sentido de autoeficacia. Pero hoy día, con lo que pasa con el coronavirus, eso se desarma, porque no hay vacuna, porque hay mucha confusión en la información, porque no sabemos bien dónde ir, porque tenemos que quedarnos en la casa, si salimos nos agarramos una fila en el consultorio o en el banco para cobrar la pensión, ahora la pensión se puede cobrar por internet, pero nunca he usado internet, no tengo la tarjeta RUT, entonces ¿cómo cobro la pensión? ¿Hago la fila o no hago la fila? Todo ese tipo de preguntas de la vida cotidiana eran preguntas que antes las personas mayores no tenían que hacerse, porque sabían que iban a la caja y cobraban su pensión tal día. Y sabían que si iban a tal hora o tal día se encontraban con una cierta cantidad de gente. Ahora ese panorama se ha vuelto muy incierto. Y por eso estas dimensiones se ven mermadas. Por eso es difícil mantener los niveles de autoeficacia, mantener el autocontrol, mantener una autoestima fuerte y positiva en este escenario. ¿Sí? Entonces, estos cuatro elementos lo que hacen habitualmente en el día a día es que nos ayudan a adaptarnos. Entonces, si hoy día pensamos que tenemos una dificultad en cómo estos elementos se mueven, también podemos sospechar, tener la intuición de que también tenemos dificultades para adaptarnos a esto, ¿no? Todos tenemos dificultades y en el caso de las personas mayores la dificultad es mayor. ¿Por qué? Porque hay todo un medio que le está diciendo, tienes que cuidarte, no puedes salir, tienes que quedarte en tu casa, ojalá veas a la menor cantidad de gente posible, ojalá no veas a tus nietos, ojalá tus hijos no te vayan a ver, el llamado a no visitar a los adultos mayores. Entonces, por supuesto que esto, además del riesgo de contagiarse y de que se compliquen las vías respiratorias, en fin, está el sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, la dificultad para comunicarse con los seres queridos, y por supuesto el miedo, ¿no? El miedo a que me pase algo, a que este bicho me agarre, y entonces yo qué hago, caigo al hospital, los hospitales están colapsados, entonces pareciera ser que la información que llega del medio es una información sobre mucho riesgo, sobre muchos factores de riesgo, sobre muchos espacios de miedo, sobre muchos espacios de incertidumbre, ¿sí? Entonces, nos quedamos con estos cuatro elementos principales que son los que vamos a revisar a propósito de lo que está pasando con la crisis de salud mental, o sea, con la crisis del coronavirus y cómo esto afecta a la salud mental de las personas mayores. ¿Sí? Entonces, como para hacer una idea que cierre esta lámina, que englobe todo esto, en el fondo lo que está en riesgo es la percepción que tienen las propias personas mayores de qué tan capaces son de superar esto, de qué tan capaces son de sobrellevarlo, de qué tan capaces son de enfrentarlo y seguir con sus vidas. Sabemos que hoy día todos tenemos muy afectada la rutina, pero a las personas mayores las rutinas les afectan más todavía. Si tenemos personas además con algún nivel de demencia, con mayor razón, ¿no? Afectan mucho más la rutina. Las rutinas de los cuidadores se ven afectadas, por lo tanto, es más difícil en aquel caso de aquellas personas que tienen dependencia. Vamos a ver algunas de esas cosas ahora a continuación. Entonces, ¿cómo resguardar estas dimensiones? ¿No? Estas cuatro dimensiones que veíamos antes: autocontrol, autoconcepto, autoeficacia, autoestima. ¿Qué es lo que podemos hacer para resguardar esto ante la pandemia del coronavirus y, como decíamos antes, en otros contextos de crisis también, ¿no? Algo dijimos de lo primero que aparece ahí. Esto es un proceso de adaptación, ¿sí? Y esto, vuelvo al llamado de que es algo que en realidad nos está afectando a todos. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en alguna medida, ha tenido que adaptarse a esto. Para aquellas personas que estamos haciendo teletrabajo, la principal adaptación probablemente tiene que ver
con poder desempeñar las tareas que hacíamos en nuestro trabajo desde la casa. Pero si uno se pone en la situación de las personas mayores que no estaban trabajando y que tenían una rutina que la mayor parte de las veces está anclada en los vínculos sociales, en compartir con otros, en participar de la organización, en ir a las reuniones del club, en saludar a los vecinos, en ir a comprar el pan, en juntarse con las personas en la esquina, todas esas actividades de la vida diaria son actividades que ahora las personas mayores no pueden hacer. Por lo tanto, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que pueden hacer ahora? O sea, ¿cómo se distraen? ¿Cómo socializan? ¿Cómo conversan con otros? Si pensamos en aquellas personas mayores que viven solas o que vivían solas antes de esta pandemia, muchos han tenido que trasladarse a la casa de sus hijos, a la casa de los hijos, de los familiares, de los amigos, de los nietos, de las redes que tengan a su alcance. Y eso es un cambio de rutina que se junta con la situación del coronavirus. Entonces, no solo es estar encerrado, sino que a veces es estar encerrado en una casa que no es la mía, en un espacio que no es mi espacio, donde no tengo mi privacidad, donde no tengo la posibilidad de verme con los demás. Y en aquellos casos donde las personas mayores vivían ya con su familia, hoy día probablemente están todos confinados en la casa. Entonces están los niños, porque no están yendo al colegio, las escuelas están cerradas, en algunas veces están los jefes de hogar, la hija, el marido, en fin, porque ellos están haciendo teletrabajo, y está la persona mayor. Y lo conversábamos también la semana pasada, sabemos que nuestras viviendas no son de las mejores condiciones. Entonces, este confinamiento de 2 o 3 generaciones, no es que cada uno tiene su escritorio, uno tiene su pieza, el otro puede estar en el comedor, el otro puede estar en el patio. O sea, nosotros vimos mucho hacinamiento en nuestro país, entonces hoy día tenemos viviendas donde eso también se vuelve un riesgo, ¿sí? Entonces, estas cosas que yo he mencionado, solo por poner algunos ejemplos, requieren una adaptación muy grande de parte de las personas mayores, ¿sí? Y ahí sí tenemos una dificultad en el sentido de que la vejez ya es una etapa a la que hay que adaptarse a muchas cosas. A perder el trabajo, en algunos casos a perder la movilidad, en otros casos a perder el control de la vida. Entonces, esto es una, por así decirlo, es como una montaña, en el sentido de que se vuelve un proceso de adaptación aún mayor, mucho más desafiante. Entonces, acá se ponen en juego los mecanismos que cada uno de nosotros tiene para adaptarse, ¿sí? Entonces, estos mecanismos nos ayudan de acuerdo a cómo ha sido nuestro estilo de vida, de acuerdo a cómo vemos el mundo, que es lo que yo ponía ahí entre paréntesis. Aquellas personas que durante su vida han sido personas a las que les cuesta, por ejemplo, adaptarse a los cambios, que son más resistentes, que les generan ansiedad, que les generan angustia, frente a esto probablemente van a estar más angustiadas y van a ser más reticentes al cambio. Pero esto no es para todas las personas mayores. Hay otras personas mayores que están bien, que están enfrentándolo con adaptación, con flexibilidad, tomándose el tiempo para adaptarse, haciendo cambios en los estilos de vida. Esto es súper heterogéneo, ¿ya? Y por eso vuelvo a la idea inicial de que las personas mayores son todas muy distintas, ¿sí? Y hay algunas cosas que van a aplicar para unas y para otras no, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, cuando tenemos personas mayores con demencia, por supuesto que el proceso de adaptación es muy distinto, ¿no? Porque cuando las personas mayores tienen demencia, la rutina cobra un valor fundamental. El círculo de confianza, las personas con las que yo me relaciono, los momentos que tengo para hacer las cosas, los momentos que tengo para comer, la tranquilidad que necesito. Entonces, claro, cuando las personas mayores con demencia las sacamos de su hábitat natural, las sacamos de su rutina, se descompensan. Y las personas mayores con demencia están igualmente expuestas a lo que pasa en el entorno. Por lo tanto, la ansiedad del entorno, el estrés de esta situación, igualmente les afecta. Por lo tanto, ahí también el resguardo tiene que ser mayor, ¿no? En el sentido de buscar los espacios que permitan que esta persona, dentro de todo, pueda conservar su rutina, pueda conservar sus vínculos significativos, pueda conservar aquellos espacios de seguridad, de tranquilidad, de si tienen un menú, de comer lo mismo todos los días, de mantener las horas, de quién le da el alimento, de si están acostumbrados a vestirse a cierta hora. O sea, en lo posible, resguardar la rutina en el caso de las personas que tienen demencia, ¿no? Y en el caso de las personas mayores que están postradas o que tienen algún nivel de dependencia,
es muy importante también el rol del cuidador, porque el cuidador finalmente es el principal apoyo para las personas que están postradas o que tienen dependencia. Y el cuidador hoy día es una persona que, si ya sabemos que trae una sobrecarga, con este escenario de estrés, tiene una sobrecarga mayor. Hoy día el cuidador también ve afectada su propia rutina. Si es una persona externa, también trae toda la aprensión y todo el miedo de contagiar a la persona mayor que está cuidando, de lo que está pasando en su casa, y cuando son familiares, que es la mayor parte de las veces, también esa es una persona que está afectada con esto. Entonces, cuando hablamos del proceso de adaptación, el mensaje que yo les quisiera dar es que seamos con nosotros mismos y con las personas mayores lo suficientemente comprensivos y lo suficientemente pacientes para vivir este proceso de adaptación. Algunos vamos a cumplir 3 semanas encerrados, otros llevan una, otros llevan 2, y como veíamos antes, a todos nos toma tiempo adaptarnos. A unos les toma más, a otros les toma menos. Entonces, estamos en este proceso de adaptación, ¿sí? Tenemos distintas proyecciones, unos dicen vamos a estar así hasta mayo, otros dicen vamos a estar así hasta junio. Por lo tanto, el proceso de adaptación lo estamos viviendo recién, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante ser más justos con nosotros mismos. No tenemos que estar hoy día ya todos acostumbrados a esto, empoderados del espacio, felices al interior de la casa. Si nos da miedo, nos da miedo. Si nos da angustia, nos da angustia. Si extraño a mis seres queridos, los extraño, le tengo que decir que los extraño. Necesitamos comunicarnos, tenemos que conversar esto. Esto no es como decir solamente, esto está bien, sí, tú bien también, qué rico. No, porque estamos todos viviendo una situación que es muy nueva, ¿sí? Lo que dice abajo, la influencia del ambiente. ¿Cómo el ambiente hoy día está influyendo en la autoeficacia, por ejemplo, de las personas mayores? Si hoy día las personas mayores se ven a sí mismas como personas con menos éxito de hacer cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas mayores que viven solas necesitan salir a comprar los alimentos. Ya, el medio les dice, no, no salgas porque es muy peligroso. Pero ¿saben qué? Si piden, si no tienen ninguna otra solución y nadie los visibiliza y nadie los apoya, bueno, tienen que pedir permiso entonces para ir al supermercado o para ir al médico. Y si no tiene internet o no sabe manejar el internet, no puede sacar el permiso por la comisaría virtual. Entonces, ¿qué hace? Va y hace la fila en la comisaría, sabiendo que se está arriesgando, que está expuesto, que todos los demás pueden ser un posible contagio. Entonces, es súper importante que cada uno de nosotros busque, averigüe, se informe respecto de las personas mayores que están a nuestro alrededor y a las cuales nosotros podemos apoyar en esto, ¿no? Cada uno de nosotros, la semana pasada lo conversábamos, cada uno de nosotros lo ha ido haciendo con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. ¿Qué es lo que necesitas? Si yo puedo te lo traigo, tal día voy a ir al supermercado, tal día voy a pedir permiso para la feria. Por supuesto que este es un llamado a los que estamos conectados y no somos personas mayores, ¿no? A las personas que podemos asumir esa tarea y que podemos tomar los resguardos, y que también, si nos pilla el coronavirus, probablemente nos va a afectar menos si somos personas sanas, si somos personas más jóvenes, si no tenemos asma, si no tenemos problemas respiratorios, en fin. Entonces, lo que nos toca hoy día como comunidad y como sociedad civil es devolver esto que acá aparece como la capacidad de control. Porque las personas mayores hoy día es como que tienen que estar a merced del resguardo, de la cuarentena, del Ministerio de Salud, de qué tan óptimos son los servicios de salud en la comuna, de si el alcalde manda las vacunas a domicilio o no las manda. Entonces hoy día las personas mayores han perdido mucho el control de su vida. Y lo que nosotros podemos hacer es devolvérselo. Cuando le decimos, por ejemplo, ¿necesitas algo? Yo te lo traigo. Dime qué es lo que necesitas, yo te lo traigo. En el fondo lo que estamos haciendo es decirle, tú organízate, ve qué remedios necesitas, ve qué alimentos necesitas, ve qué quieres cocinar, si quieres que te traiga el diario, yo puedo hacer eso. No estoy pasando por encima de su autonomía, no estoy, al contrario, le estoy dando una responsabilidad. Tú organízate y yo hago lo que tengo a mi alcance para poder ayudarte. En el caso de las personas mayores que trabajaban, por ejemplo, hoy día en nuestro país muchas personas mayores trabajan y lo hacen por una necesidad de ingreso económico. Y esas personas, la mayoría, son trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto,
Estamos hablando de vender Super 8 en la micro, de vender Super 8 en el metro, de vender parche puritas a la salida de las estaciones. O sea, no estamos hablando de una pyme, ¿no? No estamos hablando de un pequeño y mediano empresario que a lo mejor puede tener algún ingreso, que tiene trabajadores. No, estamos hablando del trabajo por cuenta propia, que son habitualmente las personas mayores que uno ve en el comercio ambulante. Entonces, para esas personas mayores, la principal dificultad hoy día va a ser el ingreso económico. Son personas mayores que probablemente solo tienen la pensión básica solidaria y que si no trabajan no reciben ingreso. Por lo tanto, ahí el apoyo del resto de la comunidad es más importante, porque a lo mejor no solo es decirle si te compro algo que tú necesitas, sino que además a lo mejor es hacer una colecta, es armar una canasta, es ofrecer compartir algo de lo que tengo. Muchas veces los mismos profesionales de las ciencias sociales somos muy juiciosos o muy duros con la caridad. Hoy día, para el caso sobre todo de las personas mayores que trabajan y que hoy día no pueden trabajar, justamente lo que necesitamos es un apoyo comunitario, que puede ser caridad, llámenlo como quieran, pero hoy día eso puede ser una oportunidad de que las personas mayores se alimenten, tengan sus necesidades básicas resueltas, si les falta aceite, si les falta algo para alimentarse. Es gente que uno se pregunta, bueno, ¿cómo van a pagar las cuentas de los servicios básicos si no tienen trabajo? Y en el caso de lo que conversábamos antes, por ejemplo, de las personas mayores que están postradas, en alguna medida el ambiente está más protegido cuando el cuidador es la persona que entrega información, cuando las personas que están físicamente con él son las personas que traen la información del medio. Entonces ahí por eso tenemos que enfocarnos en el cuidador, por eso tenemos que cuidar a esta persona que cuida, porque esa persona necesita también estar centrado, digamos, o sea, no recibir suficiente información de cuánta gente se está muriendo, porque esa es información que nos alarma. También tener satisfechas sus necesidades, también tener la tranquilidad de que voy a poder cocinar esta semana, de que voy a poder llegar a la casa esta semana, de que tengo el espacio, y tenemos que, más que nunca, buscar turnos. Y esto es un llamado a las familias, ¿no? Porque muchas veces es el familiar el que cuida, habitualmente una hija, y esa persona a veces es la única que cuida. Entonces, si podemos hacer turnos, si los otros familiares no colaboran y no se hacen responsables del cuidado de las personas mayores de su familia, bueno, los vecinos y los amigos sí podemos ofrecernos para hacer turnos. Como el envejecimiento en nuestro país es muy avanzado, la mayoría de nosotros conoce a personas mayores que hoy día están confinadas en sus hogares. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede hacerse cargo de eso también y ofrecer un turno y decir, mira, estamos hablando de media hora, puede ser media hora en la mañana, media hora en la tarde, donde yo puedo reemplazar a la persona, a lo mejor a la hora de la siesta de la persona mayor, para que no se encuentre conmigo si no me conoce y se asuste, pero puedo ofrecer un turno donde yo puedo decir, mira, yo me quedo esta media hora, por último, que la persona pueda salir al patio, si fuma, a fumarse un cigarro, a tomarse un agua. O sea, nosotros podemos entregar pequeños espacios de confort cuando estamos hablando de personas mayores con dependencia, ¿sí? Y el último cuadrito que dice identidad, ¿cómo resguardamos la identidad de las personas mayores hoy en día? La identidad habitualmente está más asociada a los jóvenes, ¿no? Sabemos que los adolescentes son personas que están construyendo su identidad, que el grupo de pares es súper importante, etc. Pero hoy día, a propósito de toda la investigación que se ha hecho, sabemos que la identidad también se transforma en la vejez y que la identidad también puede ser fortalecida a propósito de situaciones como esta o bien amenazada. Entonces acá también tenemos que en alguna medida volver al tema del poder, ¿no? De entregarles o devolverles o proteger el poder que las personas mayores tienen sobre su vida. Y esto es fundamental para la identidad. Si nosotros nos ponemos en su lugar y dijéramos, chuta, ¿qué tan difícil sería que el día de mañana me digan lo que tengo que hacer? Y que yo no pueda tomar esas decisiones por mi cuenta. Eso me quita poder. Y por lo tanto también afecta mi identidad. ¿Sí? Entonces acá es súper importante lo que decíamos antes, por ejemplo, los estilos de vida. Si son personas que habitualmente escuchan radio, leen el diario, les gusta cocinar, les gusta la jardinería, o no les gusta nada de eso, y son personas más bien introvertidas, bueno, todo el resguardo que tengamos tiene que considerar esa forma de ser de las personas mayores, ¿sí? O sea, si son personas mayores que habitualmente
están quizás un poco más desconectadas de lo que pasa, a lo mejor no tienen gran interés por la contingencia, bueno, probablemente en este escenario va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Tampoco podemos estar nosotros como encima de ello, en alguna medida sobreprotegiéndolos, en alguna medida diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, o tratando de poner este factor de riesgo como muy presente. Y acá también es muy importante que nosotros pensemos en aquellas cosas que las personas han disfrutado siempre y que probablemente ahora lo van a disfrutar igual. Pero nosotros tenemos que, digo nosotros nuevamente, pensando en comunidad, en sociedad civil, en familia, nuevamente tenemos que asegurarnos de que estamos llegando a esas cosas que a las personas les gustan. Y lo que conversábamos antes, por ejemplo, las conversaciones por teléfono no pueden ser conversaciones banales de hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien. Las conversaciones hoy día por teléfono tienen que ser conversaciones profundas, haciendo preguntas importantes, haciendo preguntas que nos permitan justamente pesquisar cómo se siente la persona mayor, si durmió bien, cómo está comiendo, lo mismo que conversábamos la semana pasada, poder decir, bueno, cómo está enfrentando esto, y que si hay sentimientos de miedo, si hay sentimientos de angustia, es natural y hay que cogerlos, y es súper importante expresarlo, ¿sí? Entonces también a veces nos pasa a los hijos, a los hermanos, a los amigos, que uno trata un poco como de no tocar el tema, ¿no? Pero eso también es como hacer que nada pasa. Y para las personas mayores puede ser mucho más liberador decirlo. Sí, en realidad estoy angustiado, estoy asustado. Muchas personas mayores y cada vez más lamentablemente están perdiendo a lo mejor algún ser querido o tienen algún amigo, alguien que está internado en este momento. Por lo tanto, eso también es una pena, es un duelo, es una dificultad a la cual tenemos que darle cabida en este escenario. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí? Ale, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya tengo Ya, las preguntas. ya, perfecto. Tenemos varias preguntas. La primera dice, ¿cómo acompañar y orientar al adulto mayor según su forma de enfrentar la situación de crisis? Por ejemplo, más dependientes, autónomos, emocionalmente más empoderados, a veces osados, aquellos que no reconocen sus riesgos. Algunos tips que no los haga sentirse degradados y sí vigentes. ¿Me puedes repetir la primera oración? ¿Cómo orientar? ¿Cómo acompañar y orientar al adulto mayor según su forma de enfrentar la situación? Ya. Justamente esa pregunta, en alguna medida como que se responde a sí misma, en el sentido de que justamente el acompañamiento tiene que ser de acuerdo al estilo de las personas, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al carácter. Entonces lo que conversábamos recién, por ejemplo, aquellas personas que tienen un carácter más introvertido, que habitualmente han sido personas que conversan poco sobre sus emociones, que son más retraídas, en algunos casos a los hombres les puede costar más, a los hombres mayores también decir que tienen miedo, que tienen incertidumbre, que están asustados. Ahí también es cuando nosotros necesitamos hacer estas preguntas más profundas, ¿no? Aquellos que tienen internet y que tienen un celular con WhatsApp y con cámara, si podemos hacer videollamadas, genial, y poder hacer las preguntas que decíamos antes, ir indagando a poco, bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Tienes ganas de hacer algo? ¿Qué vas a hacer en la tarde? ¿Qué vas a almorzar? ¿A qué hora te levantaste? ¿Has conversado con alguien? Ese tipo de preguntas son preguntas que nos ayudan a hacernos una idea, a pesar de la distancia física, nos ayudan a hacernos una idea respecto de cómo está el entorno de la persona. Obviamente para aquellos que están en comunas, yo sé que en este momento hay personas de todo Chile conectadas, entonces aquellos que viven en comunas más pequeñas, afortunadamente tienen la posibilidad de desplazarse para a lo mejor ir a ver a los adultos mayores desde afuera, para llamarlos, pero hacer un contacto con ellos a través de la ventana. Obviamente también en el caso de las residencias es distinto, porque ahí los equipos profesionales se han visto muy desafiados, sobre todo con los cordones sanitarios, ¿no? Hoy día al interior de las residencias probablemente el foco está puesto en que las personas mayores no se contagien, y también es importante
tratar de mantener en alguna medida el contacto de los residentes con su familia, ¿sí? Y ahí nuevamente es como la creatividad y el uso de los recursos que tengamos, si podemos enviar fotos a los familiares de los residentes de cómo están, si podemos grabar un video, si podemos tener una llamada telefónica. Entonces, volviendo a la pregunta, el acompañamiento justamente depende del estilo de las personas. Y ahí es importante que nosotros en alguna medida conozcamos a las personas con las cuales vamos a relacionarnos. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de los vecinos, claro, los vecinos son gente que uno no conoce en profundidad, ¿no? Pero sí le podemos preguntar si es que ha tenido contacto con algún familiar. Tratar un poco de conocer de su familia. ¿Y usted hace cuánto vive sola? ¿Se comunica con su... ¿Tiene hijos? ¿Los hijos la llaman? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? ¿Necesita que la contacte con alguien? Ese tipo de preguntas a aquellas personas mayores que no conocemos en profundidad, también se las podemos hacer. Y hoy día, aprovechando esa pregunta, hoy día lo más importante debiera ser justamente el acompañamiento. Y el acompañamiento es estar presente, hacerse presente, a pesar de la distancia física. Ya. Dice, sobre las llamadas telefónicas y los comentarios sobre la crisis. Si son ellos los que evitan el tema, ¿es mejor no tocarlo o insistir más? ¿O es mejor que se abran solos? Ya, esa es una súper buena pregunta, porque otra cosa que, volviendo a lo que preguntaban antes, ¿no? Del estilo de las personas mayores, hay que tener ojo si no tocar el tema tiene que ver con la evitación o tiene que ver con que han sido personas que en realidad nunca han estado muy conectadas con los temas. Volvemos a la idea de la identidad y de la visión de mundo. Hay gente hoy día, por ejemplo, que cree que esto es un complot, que el virus es de los chinos y no sé qué. Probablemente las personas que están más aferradas a esa creencia, a lo mejor no les va a interesar hablar de esto porque pueden creer, y es absolutamente válido, pueden creer que esto es un invento. Lo importante es poner la discusión en las actitudes o comportamientos que tenemos que tener frente a esto, como por ejemplo, evitar el contacto social. Entonces, a lo mejor ahí en esos casos no es necesario que hablemos de cuántos enfermos llevamos, qué es lo que está haciendo el ministerio, cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena. A lo mejor ahí la conversación es, da lo mismo lo que ustedes crean, lo importante es que se cuiden, ¿no? Y lo importante es, nuevamente, devolver la responsabilidad, en el sentido de que si la persona, por ejemplo, tiene un tratamiento previo de alguna enfermedad crónica, tiene diabetes, tiene hipertensión, asegurarse que la persona se está tomando todos los remedios y está cumpliendo con sus controles a pesar de estar en esta situación. Si la persona mayor tiene una dieta estricta porque tiene problemas de salud y tiene que siempre mantenerse como en algunos alimentos, bueno, entonces ahí nosotros tenemos que tratar también de chequear de si la persona efectivamente está cumpliendo con eso. Entonces, tocar el tema o no tocarlo, o desde qué punto de vista tocarlo, es algo nuevamente que tenemos que tener en consideración de acuerdo a la personalidad y al carácter de las personas mayores con las cuales nos relacionamos. Y ahí, ante todo, el llamado es justamente a no alarmar, y entregar demasiada información puede ser alarmista. Lo que decía antes, por ejemplo, el tema de las cifras, de si hay ventiladores para todos o no hay ventiladores para todos, de cuántos muertos llevamos, cuántos recuperados, o sea, las cifras probablemente es algo en lo que no tenemos que entrar en detalle. Lo que sabemos es que si nos cuidamos y nos protegemos, tenemos menos posibilidad de contagiarnos. Entonces podemos enfocar la conversación en eso, ¿no? O sea, promover el autocuidado en salud en las propias personas mayores. Sarita dice, ¿qué herramientas o técnicas podemos entregarles para que esto incida positivamente en su perspectiva temporal futura? Y a esa sumo, ¿está bien darles algún tipo de actividad como de gimnasia cerebral? Aquí nuevamente volvemos al tema del estilo, ¿no? Del estilo, del carácter, de la rutina. El tema de las actividades es súper bienvenido en términos de la estimulación cognitiva, en términos de la actividad, de justamente de poder pensar en otras cosas, pero siempre estas actividades tienen que ser coherentes con el estilo de vida de las personas, ¿sí? Entonces muchas veces las personas que durante su vida no han hecho mayores actividades, uno lo puede intentar, pero hay que tratar de no ser intrusivo en el sentido de que no sea como una imposición o una camisa de fuerza, además de que ya me tengo que adaptar al encierro, además de que no puedo ver a las personas que quiero, de que no hago lo que me gustaría hacer,
tener que estar pendiente de hacer una guía, de hacer un taller, que me mandan un video, no sé si les ha pasado, pero en esta época todo el mundo está mandando muchas actividades por WhatsApp, por Facebook, toma esta clase, este taller, y también algunos hemos entrado como en el espiral de hacer, hacer, hacer. A lo mejor no es necesario hacer tanto. A lo mejor necesitamos, sí, lo que decía antes, el tema de establecer un vínculo a través de la conversación, a través del acompañamiento. Entonces, volviendo a lo de las actividades, ojo con eso, si por ejemplo, no sé, si yo soy terapeuta ocupacional y hasta el momento yo realizaba un taller, y hoy día el taller no puede ser presencial porque las personas están en su casa, eso es distinto, ¿no? Y yo, claro, como terapeuta ocupacional o como psicóloga o como enfermera, la profesión que sea, o educadora, yo sí puedo a las personas mayores del taller mandarles alguna actividad o ir a dejárselas a la casa y que ellos vean también si lo hacen o no. Y ahí volvemos un poco como al ejemplo del colegio, ¿no? O sea, si nosotros estamos enviando información, tareas, guías, taller, y las personas, además de vivir el proceso de adaptación, tenemos que seguir rindiendo como si todo estuviera normal, esa es una camisa de fuerza que además no es coherente con lo que está pasando en el ambiente. Entonces es súper importante que estemos como personas en sintonía con lo que está pasando en el ambiente. Y como decía antes, volver al tema de que cada uno tiene un estilo distinto. Y estos resguardos tienen que ser coherentes con ese estilo. Ale, se me olvidó la primera parte de la pregunta. Ahí que ya estaba en otra. ¿Qué herramientas o técnicas podemos entregar para que esto incida en su perspectiva temporal? Sí, eso también es muy importante porque como veíamos al inicio, esta idea de trayectoria justamente lo que nos demuestra es que hoy día estamos en esta situación de coronavirus, pero tenemos una trayectoria hacia atrás, que es nuestra historia de vida, y también tenemos una trayectoria hacia adelante. Entonces esta pregunta justamente nos ayuda a pensar en qué vamos a hacer nosotros después de esto. ¿No? Muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo primero que vamos a hacer cuando salgamos, cuando recuperemos nuestra movilidad, cuando volvamos a ver a la gente que queremos. En el caso de las personas mayores, también es importante, por ejemplo, el autocuidado en salud. Nosotros, y este es un tema cultural, ¿no? O sea, nosotros como sociedad chilena tenemos grandes deudas en salud mental, pero también tenemos importantes dificultades respecto del control de salud en personas mayores. Hay muchas personas mayores con las que uno conversa que en realidad no se atienden en el CEFAM, no están con sus controles al día, se toman los medicamentos cuando se acuerdan. Entonces es un buen momento de volver a retomar la conversación sobre el autocuidado en salud. Y acá tenemos que recordar que las personas mayores, al igual que todos nosotros, son personas autónomas. Por lo tanto, nosotros no podemos obligarlos a nada. Lo que nosotros sí podemos hacer es acompañar y conversar sobre, por ejemplo, la importancia de evitar el contacto social, la importancia de tomarse los remedios a la hora, la importancia de mantener ciertos espacios de cuidado, de no consumir mucha información. Eso nosotros lo podemos transmitir, pero nosotros no podemos obligar a las personas mayores. Yo sé que a varios de nosotros nos gustaría poder obligar a ciertas personas a mantenerse resguardados, pero no podemos, todos tenemos libertad de acción y por lo tanto lo que podemos hacer sí es nuevamente enfatizar un discurso, tener conversaciones, tocar ciertos temas, ayudar, por supuesto. Si se te olvida tomarte los remedios, yo te puedo llamar a la hora que te toca, o te puedo llamar después y preguntarte si te los tomaste. Si hay temas de la alimentación, yo puedo estar chequeando, y en alguna medida incentivar que la persona se cuide y sea responsable. Pero yo no lo puedo obligar a hacer nada de eso, ¿no? Porque somos personas que tenemos autodeterminación y que podemos tomar decisiones. Sarita, este es un comentario, dice, recordar no sobrecargar a cuidadores directos, núcleo familiar, y recordar que existen otras redes de apoyo, centros de salud, municipalidad. Y ahí es necesario, como funcionarios de la salud, fortalecernos como red y llevar acciones concretas. Es en estos momentos de crisis que queda al descubierto nuestra ineficacia en el trabajo de conexión entre los distintos nodos comunitarios. Ese es un comentario de Florencia. Sí, ¿habla más? No, mira, es súper importante porque lo que decíamos antes, respecto de las personas mayores que están postradas o que tienen algún nivel de dependencia,
ahí el tema del cuidador es un tema clave, y lo que decíamos antes, la mayor parte de las veces los cuidadores son mujeres, son hijas, son esposas, que también son personas mayores, entonces ahí el llamado, lo que decía antes, primero es a la comunidad y a la familia, ¿no? Porque hoy día justamente la red de salud es una red que es crítica para todo lo que estamos viviendo, que muy probablemente está sobrepasada en cada una de las comunas, y por lo tanto, como comunidad tenemos la responsabilidad de descongestionar esa red. Entonces, aquellos temas que no son necesarios de consultar presencialmente en los centros de salud, podemos poner una barrera antes, ¿no? Y podemos tratar de nosotros canalizar alguna de esos requerimientos, algunas de esas situaciones. Y lo otro es que en el caso de los profesionales de la salud, como dice Florencia, sí, hay veces que hay equipos que tienen poca conexión en la comuna, ¿no? Que el servicio de salud no habla con las oficinas sociales, con el programa del adulto mayor, pero también hay otras comunas en las cuales a veces no hay red, o a veces no hay la voluntad de conectarse. Entonces también ahí el llamado es que no solo a veces no lo hacemos porque no podemos, a veces no lo hacemos porque no existen las condiciones, hay una serie de diferencias. Entonces yo vuelvo a la idea de que la red de salud hoy día es una red que está en condiciones de alta exigencia, de alta carga de trabajo. Entonces, si en alguna medida podemos ayudar a contener eso, el llamado también es hacerlo, ¿no? A poder, en el fondo, evitar, o sea, de hecho, conversando con personas mayores, algunos creían que efectivamente, por ejemplo, tenían que ir a sus controles de salud. Acá, por ejemplo, en El Salvador, habían personas mayores que tenían horas agendadas y que estaban considerando ir. Y cuando uno les dice, no, no vayas, o sea, o probablemente te van a llamar para congelar esa hora, y si no te llaman, llama tú o dame el teléfono y yo llamo, pero no vayas. Y ahí es como, sí, quizás en realidad, y bueno, si te están llamando un número desconocido, contesta, porque a lo mejor es el hospital, y bueno, finalmente han ido justamente como bloqueando las horas o atrasándolas, porque el llamado es a las personas mayores a que no salgan de su casa, y menos a que vayan a un centro asistencial en estos momentos, ¿no? Sí, acá hay otro comentario y dice, entiendo que mantener cierta rutina puede ayudar a esta sensación de control. Sin embargo, me surge la pregunta sobre las personas mayores que ya estaban en una cotidianidad que les significa sentir una soledad, estar cansados, etc. Yo creo que debería ser una cotidianidad que habilite la posibilidad de hacer cosas novedosas y emergentes, a pesar del confinamiento. Sí, o sea, de hecho, una de las grandes dificultades que enfrentan hoy día las personas mayores en nuestro país es sentirse solas. Es sentirse solas, y como hemos conversado también en ocasiones anteriores, hoy día ha aumentado el número de hogares en nuestro país que están compuestos solo por una persona mayor, que son los que llamamos hogares unipersonales. Entonces, claramente esas personas ya de antes, como bien dice la pregunta, ya de antes se sentían solas. Ya de antes estaban más aislados, estaban menos comunicados, y hoy día son las personas que están más vulnerables frente a esto, porque recordemos además que cuando uno se estresa y cuando uno se pone ansioso, lo que se afecta es justamente el sistema inmune. Entonces es un círculo vicioso, porque esas personas además están más expuestas a cualquier, en realidad no solo al coronavirus, sino que a cualquier enfermedad, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, vuelvo al llamado que tenemos de nosotros poder identificar esas personas, de poder en la calle, en el edificio, en la comunidad, saber quiénes son los que viven solos y cómo yo puedo acompañar para aplacar esa sensación de soledad. Y como dice la pregunta, claro, uno puede establecer cambios en la rutina que sean, por ejemplo, hacer cosas más atractivas. O sea, de hecho, ya que esa persona tenga un contacto social distinto, es un cambio en su rutina. O sea, que yo me comunique con una persona mayor que vive sola y que le haga una videollamada, o que la llame por teléfono, o que le vaya a dejar el diario, como conversábamos la otra vez, eso ya es un cambio en la rutina. Y cuando hablo de mantener las rutinas, no me refiero que cada día tenga que ser igual. Me refiero a mantener tiempos y actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas están acostumbradas a levantarse a una hora, a acostarse una hora, a alimentarse una hora. Entonces, tratar de que ese tipo de actividades en el día a día se mantenga. Cuando hablamos de mantener la rutina, no queremos decir que todos los días tienen que ser iguales y que uno no puede incorporar algo novedoso. Uno puede incorporar cosas novedosas, pero siempre que no sea intrusivo
para la vida de las personas mayores, cuando también, volviendo a la idea del poder que ellos tienen sobre sus vidas, para una persona que ha vivido la soledad o el aislamiento, no necesariamente es fácil recibir ahora un contacto de alguien que no conoce. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo en consideración, porque a veces también creemos que vamos a ir un poco como a salvar, ¿no? O como a rescatar a esta persona de su soledad. También tenemos que tener claro que a veces rescatar requiere, por supuesto, ¿no? Que la información y que la compañía y el vínculo sea bienvenido por parte de la persona mayor. Ante todo, resguardar la autonomía, la toma de decisiones, el poder que tienen las personas sobre sus vidas. Mira, vinculado a eso que señalas, la última pregunta dice, ¿qué se puede hacer para que los adultos mayores activos que aún trabajan logren hacer cuarentena porque el encierro les genera más ansiedad que un inminente contagio? ¿Cómo lograr que deleguen sus responsabilidades en otro? Es súper difícil el caso de las personas mayores que trabajan, lo que decíamos antes, y que hoy día no pueden trabajar, porque justamente son personas de un perfil muy distinto al que hemos venido conversando, ¿no? Son personas que ellos suplen sus necesidades, que tienen un ingreso, y que por supuesto quedarse en confinamiento es un riesgo mayor porque no van a poder después suplir sus necesidades básicas, es un riesgo mayor a que quedar, como bien dice la pregunta, como contagiarse con el virus. Entonces ahí nuevamente tenemos que considerar, primero, enfatizar en lo crítico que es esto, lo crítico que es para una persona de determinada edad, con determinadas condiciones de salud, enfermarse y agarrarse este bicho. Entonces, ahí va a depender mucho de si esta persona de la que estamos hablando es una persona que tiene enfermedades previas, hay que enfatizar con ellos en eso. Que si las personas mayores ya son personas de riesgo, esta persona es de mayor riesgo si tiene una enfermedad previa. Si no tiene enfermedades previas y es una persona mayor que está sana, recordemos que la mayor parte de las personas mayores en nuestro país son sanas y tienen una autopercepción de su salud que también es buena, sobre todo las personas mayores que trabajan, son personas mayores que están acostumbradas a salir. Y por lo tanto, ahí, nuevamente lo que decía antes, nosotros no los podemos obligar y solo podemos informar e intencionar. Si la persona mayor, a pesar de eso, no toma conciencia y no quiere quedarse en la cuarentena, entonces eduquemos sobre las precauciones que tiene que tener, ¿no? Y como poder visibilizar y decirle, mira, si tú vas a salir, bueno, va a depender también si está en una comuna de cuarentena o no, porque las comunas que estamos con cuarentena total, tenemos un control policial que también ayuda, ¿no? Por último, aquellos que se resisten a quedarse en su casa, saben que si salen van a tener un control. Pero en aquellas comunas que no están en cuarentena total, ahí lo que tenemos que hacer también es educar sobre lo que hay que hacer cuando salgas. O sea, ok, si tú vas a salir, tienes que saber que cuando vuelvas vas a tener que sacarte toda esa ropa, lavarla, ducharte, desinfectar todos los objetos metálicos, ojalá no salgas con ningún objeto metálico, si usas reloj no vas a poder salir con reloj, vas a tener que dejar los zapatos fuera de la casa, vas a tener que ducharte, y también eso a veces también es como, bueno, en realidad puede ser que salir me tome más tiempo y sea una complicación, y que los primeros días salga, y que después eso también se genera como un desincentivo, ¿no? Porque no solo es salir, sino que además todo el ritual que hay que hacer de desinfección una vez que uno vuelve, ¿no? Y que cuidado con las manillas, cuidado con los ascensores, cuidado con las puertas, el alcohol gel, lávate las manos a cada rato. Si no tienes en tu lugar de trabajo, si, por ejemplo, en el caso de la gente que es comercio ambulante, si no tienes dónde lavarte las manos, no tienes posibilidad de mantenerte a salvo del virus. Entonces también es importante no solo quedarse estático en la idea de no salir, sino que también informar, educar, sensibilizar sobre lo que pasa cuando salgo, qué es todo lo que tengo que hacer y qué hago cuando vuelvo. Muchas gracias, Sarita. Ya estamos un poco pasados de la hora, pero ha sido bastante ilustrativo lo que tú nos has Ale, presentado. ¿Sí? me quedaba una lámina que solamente resume varias de las cosas que hemos conversado, ¿sí? Pero como vamos a subir la presentación, solamente quiero que sepan que ahí están 5 elementos que justamente hemos venido conversando, que es, por ejemplo, el tema de las rutinas, de cuánta información, de cómo nos mantenemos comunicados, de cómo protegemos una convivencia sana en este sentido, ¿ya? Ya.
Sí, eso les quería decir, que nosotros vamos a subir la presentación a YouTube y como tenemos sus correos electrónicos, les vamos a enviar el link por correo electrónico para que lo puedan descargar. ¿Ya? Muchas gracias por estar presentes, se mantuvieron muchas de las personas y como les dijo antes el subdirector, nosotros vamos a estar informándoles nuestras nuevas charlas. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Un abrazo. Un abrazo y mucho ánimo. Gracias, igual. Gracias. Gracias por asistir a distancia.